Actualmente trabaja en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, es personal adscrito a la División de Neurociencias y al Servicio de Psiquiatría. Pertenece al Comité Interdisciplinario de Neurocirugía Funcional de la División de Neurociencias, así como al Subcomité de Trasplante de médula ósea en adultos y a la Clínica de Tumores Cerebrales y Oncología Pediátrica. Al Grupo Interdisciplinario del Curso de Alta Especialidad en Cirugía Bariátrica de la UNAM, ISTE, y a la Mesa Directiva de la Sociedad Médica de este centro médico, titular de la Comisión de Planeación y Logística. Forma parte de la primera generación de profesionistas de la psicología certificados a nivel nacional por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval y el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología, miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Cirugía Psicológica. Es profesora de materias de neuropsicología y psicología clínica de la salud y psicoterapia cognitivo-conductual en el posgrado de la Residencia Médica en Psiquiatría de la UNAM, en la sede del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y en el curso de alta especialidad de cirugía bariátrica UNAM-ISTE. Es responsable del programa de práctica en Psicología de la Salud, Psicología y Neuropsicología Clínica en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM y ha participado como sinodal y revisora de tesis de licenciatura en esta misma institución. Actualmente se encuentra liderando la jornada de apoyo emocional y humanitario para trabajadores y trabajadoras que se encuentran prestando sus servicios en áreas COVID-19 en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y recorriendo los hospitales regionales y generales de la zona metropolitana con el proyecto Haile el Tuerto. Asimismo, se encuentra implementando el programa de terapeutas robótica en salud mental con los robots humanoides, la Luchi, los mini robots Da Vincito y Robino, y la robotina Cavidia, Camelia y Consejina, permitiendo realizar intervenciones de apoyo psicológico y rehabilitación neuropsicológica en pacientes internados y permitir enlaces con sus familiares. Nos honra a nuestro instituto y a toda la comunidad académica que se encuentra conectada en este momento darle la bienvenida a la doctora Lucía Ledesma. Esperamos que, así como para nosotros es un honor, lo sea para toda la comunidad que en estos momentos se encuentra conectado vía distancia y que podamos nosotros asimilar gustosamente lo que la doctora tiene para compartir con nosotros. Doctora, bienvenida a esta su casa de estudio en el Instituto Lee Freinet y bienvenida a esta comunidad de académicos, estudiantes y profesores. Damos la bienvenida a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, maestro Orri. Para mí es un honor estar con ustedes. Desde luego le agradezco la invitación al Instituto de Estudios Superiores, el ICE Freinet, y pues veo que tienen una gran capacidad de convocatoria, hasta este momento 251 personas. Y bueno, pues así es, tenemos ya algunos años de conocernos con el maestro José Joaquín García Orri, y pues nos hemos seguido la pista en el mundo académico y además de que compartimos un gusto y una pasión por la música cubana, por los ritmos cubanos, como sabe el maestro, que no podría yo dejar de omitir esa parte, más aún en tiempos de pandemia, que me ha rescatado de esta pesadilla que todos estamos viviendo desde diferentes ángulos o desde diferentes ópticas, pero que seguramente saldremos adelante. Bueno, pues voy a dar inicio a esta charla. Vamos a tener la sesión académica de 50 minutos aproximadamente y después tendremos una sesión de preguntas que podrán ustedes ir planteando en el chat y que responderemos al final de la charla. Bien, voy a compartir la pantalla, me avisan si está todo en orden para iniciar con la charla. ¿Se ve bien, correcto? Bien. Pues vamos a dar inicio con esta ponencia sobre aspectos psicológicos y neuropsicológicos en tiempos de pandemia por COVID-19. Vamos a hacer una revisión, un panorama sobre lo que hemos estado viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y también rescatando algunos aspectos de la experiencia previa que hemos tenido en otras pandemias. Sí. Doctora, sí. Interrumpo. ¿Podrá compartir su pantalla? Porque no nos aparece todavía. A ver si sale y nada más pone compartir. ¿Ahí ya? Ahí mismo. ¿Presentar ahora? Sí. No te sale.
A ver, ahí está. Dice, la pantalla no se puede compartir. Lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. O sea, ya rompí el Hangout. A ver. A ver. A ver, ahí va. Presentar toda tu pantalla. Me dice, tu pantalla no se puede compartir. Debe de ser por el número de participantes que estamos. Es probable, sí. Sí, porque no... En mi caso yo no la puedo ver, pero como veo que somos 232 participantes. Bueno, aquí ya me aparece 232. Y a mí me salen 250, 240, va cambiando muy rápidamente. Tal vez es que los está votando, ¿no? El programa. Sí, y yo creo que por eso no se puede compartir. A ver. Voy de nuevo a hacer el intento. Dice compartir. Me dice lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. No, no permite, doctora. Déjeme checar. Digo, yo puedo dar la charla sin la presentación. Lo que pasa es que se van a aburrir de ver mi cara, ¿no? Pero sin problema yo se las puedo dar sin compartir. ¿Podemos escuchar mientras, doctora, en lo que le seguimos? Sí. Ahí va. No, Valeria. Es que hay alguien que está intentando compartir, ¿no? Decía ahí. Está intentando compartir, entonces, por favor, podrían checar. Valeria Ivonne dijo que quería compartir. Y dice Jocelyn, mis otros compañeros ya no pueden, entrar. Probablemente sea por el cupo, porque solamente tiene autorizada 250. A ver, dice Valeria, a ver, Vale, intenta compartir, vamos a hacer una última prueba, intenta compartir tu pantalla. Igual y Vale puede, y pues que la comparta, a ver. Miren, Valeria sí puede. Ok, a ver, deja de compartir, Valeria, y a ver, inténtelo usted, doctora. A ver, ahí va. Ahí va, ¿no? Sí. ¿Ya se compartió? Sí, ya nada más abra su presentación. A ver, ahí. Ajá, correcto. Perfecto. Bien, bueno, doctora, gracias. Bien, son los percances de esta nueva normalidad. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces les decía que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha tocado enfrentar diferentes pandemias. Y bueno, pues después de cada centenar o de cada 100 años aproximadamente, nos ha tocado vivir pues un caos en muchos sentidos cuando sobreviene una contingencia y una emergencia sanitaria como lo que estamos viviendo en estos momentos. Y desde la perspectiva de la salud mental, pues una pandemia va a implicar una serie de cambios, de perturbaciones en varios niveles, que llamaremos niveles de carácter psicosocial, y que tendrá que ver con diferentes reacciones. Cada una de las reacciones que tengamos corresponderá pues a nuestras características individuales, a nuestro perfil de personalidad, a nuestros aspectos psicológicos, a la comunidad o a las sociedades donde estemos involucrados en cuanto a nuestra actividad laboral, profesional, social se refiere. Pero bueno, en términos genéricos, hablaremos que la población en general sufrirá de tensiones, de angustias relacionadas pues con el tipo de incertidumbre que genera especialmente una pandemia. Dentro de esas reacciones existirán mecanismos que generarán respuestas adaptativas y respuestas también desadaptativas. Y eso a su vez estará condicionado por aquellos elementos
que nos otorguen mayor o menor vulnerabilidad. Es decir, no todas las reacciones psicológicas que ustedes van a escuchar o van a ver en esta presentación corresponden a una enfermedad psicológica o a un trastorno mental, y no todas las reacciones psicológicas van a ser, por otra parte, consideradas normales. Es decir, en ese momento, cuando se pierde ese matiz de la normalidad, considerando que estamos en tiempos de pandemia, podemos perfilarnos a una enfermedad psicopatológica. Y bueno, pues las reacciones de estrés se van a definir como estas respuestas que rompen un estado de equilibrio que nosotros teníamos. Equilibrio relativo, desde luego, porque siempre vamos a tener problemas de tipo personal, problemas de tipo económico. Sin embargo, estamos habituados a una especie de normalidad que estamos de alguna manera acostumbrados a ir manejando en el día a día. Pero cuando sobreviene una contingencia como la que estamos o como la que estuvimos atravesando hace ya casi 6 meses o 6 meses y pasaditos, empezamos a tener una serie de situaciones que generaron alarma en cada uno de nosotros. Y esas reacciones de alarma fueron desarrollando una serie de mecanismos que nos llevaron a un proceso de adaptación. Pero como les decía, no todas las personas tienen la misma capacidad de adaptación. Habrá quienes estarán dentro del espectro de las reacciones que tuvieron de pánico. Nosotros implementamos en el Centro Médico Nacional un consultorio virtual, un consultorio psicológico, donde recibimos todo tipo de motivos de consulta derivados de la pandemia. Algunos de ellos tenían que ver con estas respuestas de pánico, en donde el paciente o los familiares comentaban que tenían inclusive reacciones de angustia, ya pensaban que a lo mejor habían contraído el virus, tenían malestares como taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, y eso ya serían reacciones desadaptativas de miedo exacerbado que pudimos detectar en una buena parte de la población, sobre todo de aquella que buscaba la ayuda con nosotros. En muchos otros, las reacciones fueron más esperadas, de un miedo no paralizante, que nos llevó a informarnos cómo teníamos que cuidarnos, cómo teníamos que protegernos o seguir las indicaciones, o a lo mejor tomar previsiones con la familia. Y en otro de los espectros, o en el otro lado, digamos, de la línea de respuestas que pudieran presentarse, estuvieron las respuestas que hasta ahora prevalecen, de un segmento de la población que minimiza la existencia del impacto o del virus, por ejemplo, que inclusive hay todo un sector en el mundo, no solamente en México, que habla sobre teorías conspiracionistas, y también genera una serie de respuestas desadaptativas, como el hecho de no cuidarse tanto, o el hecho de no cuidarse para nada, o el hecho de exponerse y exponer a la familia, que pues ha sido también mediático las reacciones que se han tenido a nivel internacional en este sector, en que inclusive se han hecho marchas en otras partes del mundo, aludiendo a que usar cubrebocas, por ejemplo, es un atentado contra la libertad individual. Y así podemos encontrar un amplio espectro de manifestaciones emocionales, psicológicas y en la conducta que tendrán que ver con la forma en que nos cuidamos y la forma en que cuidamos a los demás, y también en el ejercicio profesional, del cual hablaremos a lo largo de esta charla. Y bueno, tenemos en la fase 1 de la pandemia, a nivel internacional y también a nivel nacional, se detectaron reacciones pues, de crisis, desde compras de pánico, desde miedo intenso, de no salir para nada de la casa, ni siquiera hacer mandados o cosas sencillas, por ejemplo, pánico en algunos de los casos. Desafortunadamente, pues cuando estamos en el espectro de crisis y pánico, puede nuestra conducta tomar dimensiones que no sean adaptativas o no sean funcionales. Algunos ejemplos que tuvimos a nivel internacional también, no solamente en México, pues la compra de pánico, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, íbamos a los súpers en la primera fase de la pandemia y pues había ya desabasto de alimentos, y había desabasto en artículos médicos. A nosotros que estamos en contexto hospitalario, era bien complicado poder tener acceso rápido
a los cubrebocas N95 o a equipo de protección personal que cada uno de nosotros a lo mejor queríamos conseguir para reforzar nuestros cuidados. Y también las ventas de estos equipos o los artículos médicos para nuestro cuidado se adquirían con precios también estratosféricos. En muchos lugares hubieron estafas, entre otras, asociados pues a toda esta compra de pánico que inmediatamente pues se detectan los contextos en donde se puede sacar una oportunidad de estafar a alguien, y pues así fue como fue sucediendo en muchas de las comunidades médicas donde se compraban artículos médicos de esa manera. También pasamos por etapas, no solamente en México, eso fue un fenómeno mundial, de estigmatizar a un grupo en particular de la población, en este caso el personal sanitario. Nos horrorizamos de las reacciones violentas a personal sanitario, pero la realidad es que no solo en México pasó. En países de primer mundo, que le denominamos o le llamamos, en países de Europa, se documentaron reacciones de violencia hacia personal sanitario. Y bueno, reacciones extremas, como la que también fue viral, la noticia esta de que entraron a un hospital ahí en el Estado de México, enardecida la comunidad que vivía cerca de ese hospital, y acusaban a los médicos y al equipo sanitario de extraer, por ejemplo, material biológico de las rodillas y varias cosas que se estuvieron comentando, que a lo mejor pudiera resultar gracioso, pero no es gracioso ya en el sentido práctico de lo que estuvimos experimentando. Y bueno, como ustedes ven, todo esto, el factor denominador es el pánico ante una contingencia. De tal manera, yo sé que la mayoría de ustedes son profesionales de la salud en diferentes ámbitos, todos vamos a estar expuestos a una serie de reacciones ante una contingencia como la que estamos atravesando, en donde estamos en un momento de equilibrio o de homeostasis relativo. Cuando sobreviene un estresor como es la contingencia sanitaria, se producen una serie de reacciones de alarma que todo el mundo podemos tener en diferentes dimensiones, en diferentes medidas. Se agregan nuestros factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles serían nuestros factores de vulnerabilidad? Si somos ansiosos, si somos muy preocupones, a lo mejor si no nos preocupa pues prácticamente nada, que eso podría ser también desadaptativo. Si a lo mejor tenemos dificultades en la economía, si a lo mejor vivimos en una región donde va a ser más complicado cuidarse y donde vamos a estar expuestos al contagio, o si somos personal de salud, en fin, van a entrar una serie de factores que van a jugar a favor o en contra y van a darle una representación a las reacciones de crisis que tengamos en ese momento. Finalmente, en este punto, que ya pasamos 6 meses después de la contingencia sanitaria, en teoría, todos nosotros tuvimos ya que haber pasado un proceso de adaptación y estar adaptados a esto que se ha llamado la nueva normalidad. En otro de los casos, esta crisis no se resolvió de forma adecuada, sobreviene una mala adaptación, y en este caso, en este punto, ya podemos nosotros considerar que si no estamos del todo adaptados y tenemos una serie de reacciones psicológicas y en la conducta que no nos permiten resolver problemas de forma cotidiana, entonces pudiéramos estar pensando que se está desarrollando alguna enfermedad en el estado de ánimo o alguna mala adaptación en la conducta. En algunos de los casos, como varios de nuestros compañeros que están trabajando en área COVID, se ha pasado por inclusive un colapso psicológico, que ha meditado tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico. Pero eso no es en todos los casos. En la gran mayoría de los casos está apareciendo o apareció esta característica que ven ustedes acá, que le llamamos resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, que es la capacidad de adaptarnos de forma muy rápida o de la forma más rápida posible, y poder enfrentar esta nueva normalidad denominada con la mayor eficiencia y tranquilidad posible. ¿Qué pasa en la fase 2? En la fase 2, cuando sobreviene la indicación de la cuarentena y el aislamiento, ahí también empezaron a aparecer motivos de consulta asociado a factores psicológicos que se fueron complicando. Nosotros recibimos varios motivos de consulta que estaban relacionados con que las personas pues no toleraban tanto esta situación de confinamiento, de cuarentena o de aislamiento. Ya es sabido que las estadísticas a nivel nacional subieron muchísimo en materia de violencia intrafamiliar. Hace unos días publicaron un artículo por ahí en un medio escrito de comunicación
sobre el incremento de divorcios y de separaciones que se estaban produciendo a nivel nacional, y todos ellos asociados a la situación de pandemia y de manera vinculada directamente con la cuarentena y el aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En muchos de los casos que les reitero, no solamente en México sucedió esto, este fenómeno pasó también a nivel internacional, que nuestras rutinas cambian de forma drástica. Si tenemos la dicha a lo mejor de tener un espacio físico bastante amplio en donde puede estar toda la familia o cada uno de los integrantes, y tienen a lo mejor hasta espacio para cada quien tener su territorio, digámoslo así, pues los niveles de tensión en la convivencia disminuyen. Pero ¿qué pasa con la gente, a lo mejor el adulto mayor que vive solo, que requiere de una serie de cuidados o ciertas dependencias con sus familiares? ¿Qué pasa con aquellas personas que están en un lugar de hacinamiento? Por ahí estuve revisando algunos artículos, por ejemplo, de gente que estaba viviendo en un país extranjero, que además eran indocumentados, no estaban de manera ilegal y estaban conviviendo en aproximadamente 40 metros cuadrados, alrededor de 15 personas que normalmente vivían ahí, solo llegaban a dormir. Entonces, podemos encontrar una serie de situaciones tan extremas que en una circunstancia de cuarentena o de aislamiento, pues sí se puede convertir en un problema de salud psicológica importante. Entonces, ¿qué estresores se han documentado a nivel internacional durante la contingencia? Ustedes vayan palomeando si tuvieron alguno de estos estresores que abonaron al caldo de cultivo de su situación personal. El miedo a la infección. Hay compañeros o compañeras, por ejemplo, yo estoy asignada a áreas COVID desde el inicio de la pandemia, y varios compañeros o compañeras, por el miedo a la infección, tenían conductas exageradas o innecesarias de lavado, por ejemplo, de manos, hasta el punto en que pues se dañaron toda la epidermis de las manos, y eso generó pues un proceso inclusive de infección en esas zonas del cuerpo, por ejemplo. Frustración y aburrimiento para los chicos, los niños, los jóvenes, sobre todo los adolescentes. También estuvimos atendiendo casos de jovencitos, ya sea en la prepa o en la secundaria, también iniciando la carrera, como algunos de ustedes, que experimentaban frustración y aburrimiento, y muchos me comentaban que en redes sociales veían cómo algunos de sus compañeros seguían saliendo a la calle o seguían reuniéndose, y pues que a lo mejor ellos quisieran estar en esa situación, pero pues sus familiares no se lo permitían. Entonces iban generando no solamente frustración y aburrimiento, sino que también tensión hacia el interior de la familia. El tema de los suministros inadecuados también fue generador de estrés. La información inadecuada, que bueno, hemos recibido un sinnúmero de informaciones inadecuadas en todos los sentidos, en las redes sociales, inclusive informaciones confusas de medios inclusive oficiales. Y bueno, pues eso también incrementa de alguna manera a la gente que está atenta el nivel de confusión que puede experimentar, y desde luego de ansiedad ante una situación de incertidumbre. En este punto, pues también todos sabemos que el tema económico ya nos pegó mundialmente, ya nos pegó a nivel nacional. La reactivación económica en el mundo pues ha sido un dilema a conseguir entre respetar las reglas de bioseguridad y cuarentena y la distancia necesaria, y reactivar la economía. Y por otro lado, pues la persona que tiene que salir para reactivar su economía pero no sabe cómo cuidarse, o aquella persona que le da miedo salir pero tiene que reactivar su economía y por ello también se limita. Entonces el tema económico pues es uno de los ejes centrales que ha puesto en jaque a nivel internacional a los diferentes países que están enfrentando la pandemia, y particularmente desde luego a México. Y el factor económico y social tendrá que ver desde luego con el impacto psicológico que nosotros tengamos en ese sentido. Uno de los principales motivos de consulta también fueron el tema de los trastornos del sueño, donde pues varios de nosotros, por ejemplo, los compañeros que estamos en la circunstancia hospitalaria, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, pero si lo pudiera silenciar, por favor. Gracias. El tema del sueño ha sido uno de los principales motivos de consulta.
Algunos de ustedes tal vez tuvieron alguna manifestación de ello, en donde nos costaba trabajo conciliar el sueño, o ya que lográbamos conciliar el sueño nos levantábamos muy temprano, o muchas veces por la noche. Especialmente yo he estado trabajando con compañeros dentro de área COVID, a nivel psicoterapéutico, y pues muchos de los compañeros, inclusive su servidora, llegaba a soñar que se contagiaba, o que estábamos escuchando los equipos, por ejemplo, los que le ayudan al paciente a respirar, o por ejemplo los equipos, por ejemplo, que nos dan indicaciones sobre signos vitales, soñábamos de manera reiterada con ello. Y pues bueno, todos estos estresores han estado presentes a lo largo de la pandemia. ¿Qué sucede en la fase 3? Pues en la fase 3 es cuando definimos si nos logramos adaptar a esta nueva circunstancia o se nos está complicando. ¿Cuál es una de las indicadores de que se nos está complicando? Bueno, pues cuando después de 6 meses no hemos logrado hacer una nueva rutina ante esta nueva normalidad, no logramos cuidarnos con propiedad o no logramos salir de casa si es que tenemos que hacerlo de manera adecuada, por los cuidados que se requieren, si tenemos malestar psicológico, si hay un incremento en los síntomas que tuvimos en un inicio y no se han resuelto. En este punto, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero para la de nosotros aquí, pues muchos de nosotros ya conocemos gente que se han infectado y han fallecido. Tenemos compañeros que se han infectado y han regresado a trabajar después de una primera infección. Hay compañeros y compañeras que han perdido a seres queridos, esposos, esposas, padres, inclusive hijos. Hay compañeros y compañeras que les ha tocado cuidar a sus propios familiares dentro de áreas COVID. Y bueno, pues se ha pasado un sinfín de circunstancias, entre ellas el agotamiento físico, el agotamiento emocional, que después de 6 meses o un poquito más, la gran mayoría del personal pues no tuvo vacaciones hasta este momento o las tuvo de manera retardada, dada la dificultad para tener equipos de personal o equipos de trabajo completos. Entonces, en esta tercera fase, el tipo y prolongación a la exposición que tuvimos ante la pandemia, qué tan de cerca la vivimos o qué tan de cerca nos impactó psicológicamente, si esa sintomatología se ha incrementado, si antes teníamos alguna enfermedad de tipo psiquiátrica o psicológica o médica, si además pues tenemos afectación funcional en nuestro ámbito social, si tenemos reducida desde luego nuestra cercanía afectuosa o afectiva con nuestros seres queridos, o tenemos dificultad para comunicarnos, etcétera. Todo ello en este momento pues puede generar una serie de afectaciones psicológicas esperadas y que en caso de no resolverse de forma inmediata, pues estas pueden complicarse. Tenemos diferentes tipos de manifestaciones a las que ustedes tienen que estar atentos, al igual consigo mismos, con sus familiares, pero también con sus pacientes. Habrá manifestaciones conductuales, cognitivas, es decir, en el sistema de creencias o en los pensamientos del paciente, respuestas de carácter afectivo, respuestas somáticas y respuestas interpersonales, que pueden ser indicador de alteración a nivel psicológico que amerita tratamiento. Si hay una tendencia al aislamiento social, recordando que una cosa es el distanciamiento físico, no tratamos de reunirnos lo menos posible o con los cuidados necesarios, pero mantenemos un acercamiento social a través de las redes sociales cuando tenemos esta alternativa. Pero si no es el caso, si hay una especie de aislamiento, hay que prestar atención. Si hay de repente mayor hiperactividad, no podemos conciliar el sueño y además estamos como en actividad completamente, pero no nos concentramos al 100%. Si tenemos reacciones de evitación o de huida, si tenemos cambios en nuestros hábitos alimenticios, ya hay nuevas estadísticas sobre el tema de los hábitos alimenticios y hay incremento de la obesidad o hay incremento del sobrepeso asociado a la cuarentena y al descontrol también en el estado anímico, pérdida de interés en las actividades en general. Desafortunadamente en nuestro país también, bueno, no solo en nuestro país, en otros países hubo un incremento de las sustancias adictivas, principalmente consumo de alcohol, inclusive en algunos otros países ya se estuvieron haciendo estudios sobre qué es lo que pasó cuando se limitó el consumo de alcohol o se prohibió el consumo de alcohol. Y lo que sucedió es que hubo incremento de episodios depresivos, episodios de ansiedad e inclusive intentos de suicidio. Entonces, esto hay que considerarlo en el contexto de que hay una parte de la población que ya tiene un problema de adicción en curso
y ante la deprivación de alcohol, pues ¿qué es lo que sucede? Que se pueden empezar a incrementar las prácticas clandestinas o bien la supresión de alcohol, generar síntomas o síndrome de abstinencia, por ejemplo, que es algo delicado en medio de una pandemia, por ejemplo. La propensión a accidentes, al estar más tiempo en casa, por ejemplo, puede haber mayor propensión a accidentes, la agresividad, la obsesividad de estar pensando todo el tiempo en el tema del contagio o en un tema que nos angustia, y las respuestas exageradas también. En cuanto a las respuestas afectivas, vamos a tener desde ira, miedo, ansiedad, frustración, angustia, temores diversos. Acuérdense que es importante considerar que todos podemos tener por momentos este tipo de manifestaciones. El problema surge cuando se vuelve una constante o, como les decía previamente, se incrementan los síntomas. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, les voy a explicar por qué en cuanto a las manifestaciones somáticas que se alteran en tiempos de pandemia y que asumimos que puede ser ansiedad. En varios de los casos que nos llegaron como motivo de consulta, nos decían, doctora o doctor, me siento muy ansioso, muy ansiosa, pero pues yo creo que es eso. Mire, tengo taquicardia, tengo sudoración, tengo palpitaciones, tengo problemas para conciliar el sueño, de repente tengo dificultad para respirar. Y bueno, antes acuérdense que hay un precepto que se llama primero soma, después psique. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos en tiempo de pandemia, somos profesionales de la salud o estamos interesados en el tema y nos dice un paciente o gente que ustedes conocen que tienen esas manifestaciones, primero tenemos que excluir que no se trate pues de COVID-19 o de haberse infectado y que te empiecen a tener síntomas. Les comento porque nos pasó. En uno de los casos, fueron varios casos, pero en uno de los pacientes solicita la cita, el paciente ya tenía antecedente de trastorno de ansiedad, bajo tratamiento, y bueno, el paciente con varias comorbilidades, con obesidad, con síndrome metabólico, diabetes, nos comenta que sentía dificultad para respirar, opresión en el pecho, que era muy similar a lo que había sentido previamente, que estaba muy angustiado con la pandemia, y bueno, le indicamos nosotros hacerse primero el rastreo de síntomas por COVID-19, se hizo la prueba, sale la prueba positiva, desafortunadamente progresa muy rápido, las hermanas del paciente también con obesidad, los tres viviendo juntos, y el paciente, para resumirles el cuento, fallece. Y bueno, pues en este momento ya estamos prácticamente por dar de alta a las hermanas que hicieron un duelo asociado a la pérdida. Afortunadamente ellas no se contagiaron, los tres tomaron la previsión de tomar medidas de seguridad aún viviendo en la misma casa, y eso las rescató a ellas dos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con estas manifestaciones somáticas que pueden estar asociados normalmente en tiempos fuera de pandemia a un estado ansioso, es importante tener especial cuidado si estamos en tiempos de pandemia y si podemos estar en riesgo, todo el mundo podemos estar en riesgo de contagiarnos. Y bueno, tenemos las reacciones interpersonales, como son las conductas evitativas, enfrentar pues, la nueva normalidad o de adaptarnos a ella, el desapego, como les decía, que hay un segmento de la población que no solamente es negadora del virus, sino que puede tornarse inclusive desafiante. Y bueno, yo les decía un poco en plan de broma o de simpatía que el maestro García Orly y yo somos amantes de la música, de los ritmos afrocubanos, pero van en relación a que existe un segmento importantísimo de la comunidad, le decimos bailadora, que son bailadores de fiesta o de reuniones sociales o bailadores en eventos para bailar estrictamente, que en un segmento de esa subpoblación están teniendo prácticas de riesgo, considerando que el baile en tiempos de pandemia pues es una actividad de alto riesgo en donde se deben tomar medidas. Y pues bueno, esas son parte también de reacciones que se pueden dar a nivel interpersonal. Y bueno, puede ser gestora de conflictos a todas luces en diferentes contextos sociales. Podemos experimentar confusión, dificultad para tomar decisiones. En este punto les decía yo que varios de nuestros pacientes pues han perdido familiares por COVID-19, algunos de ellos han sido sobrevivientes de COVID-19 y se han ido complicando los síntomas psicológicos y algunos ya tienen datos de trastorno por estrés postraumático, y eso puede generar
pues una serie de recuerdos intrusivos de cuando uno estuvo hospitalizado, de cuando me trasladaron en la famosa cápsula, de que no pude comunicarme con los familiares, de que estuve en riesgo de morir, o como varios de nuestros pacientes que estuvieron intubados y después afortunadamente salieron adelante, pero cada uno de esos momentos fueron altamente traumáticos. Y cada uno, en su experiencia individual, puede tener esta serie de sintomatología cognitiva que nos genere malestar o disturbio en la vida cotidiana. Hay algunos otros trastornos como este que ustedes ven ahí, trastorno por estrés agudo y trastornos por estrés postraumático, que después de 3 meses de la pandemia, cuando la persona sigue teniendo pesadillas, problemas para conciliar el sueño, sigue con el incremento de consumo de sustancias, hay ansiedad, han perdido el trabajo, hay dificultades en casa, pueden ser indicadores de que se están complicando y que se requiere un tratamiento al respecto. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar una serie, ahora sí, en el campo de la psicopatología, una vez que no se ha producido una adaptación psicológica positiva, podemos encontrar también cuadros como la depresión, cuadros de trastorno por ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno, le decimos también por desgaste profesional, síndrome de burnout, entre otros, que afectan gravemente el funcionamiento psicológico de una persona y que ahí si no hay vuelta de hoja, se requiere un tratamiento en forma a nivel interdisciplinario. Entonces, ¿a quiénes ha afectado esta pandemia? Pues a todos, de diferente forma, en diferente medida, y quienes van a estar en ventaja, quienes se adapten más rápido, quienes se protejan mejor, mientras llega en el momento que esté lista la vacuna, por ejemplo. Pero ante ello, la nueva normalidad ha seguido su curso. Y bueno, pues ¿a quién afecta? Les decía, a todos. No sé si vieron el caso de la señorita que ven ustedes aquí en las imágenes, que se suscitó todo un problema bastante violento porque fue a comprar pizza, no, se negó a ponerse el cubrebocas y de ahí se desató una respuesta violentísima en ella. Y hace poco, creo que ayer, salió otro caso similar, ya hacían la broma de que tenían las pizzas de este lugar, que un señor de la misma forma pues se pone como energúmeno, también por no quererse poner el cubrebocas, para poder entrar al establecimiento. Entonces, pues, el grado de afectación va a depender de cada uno de nosotros, particularmente si uno es personal de salud, vamos a estar ya per se más expuestos. Mis compañeras y compañeros del área de enfermería, por ejemplo, quien yo siempre les digo, aunque se enojen un poquito mis compañeros médicos, para mí pues han sido los héroes y las heroínas de la pandemia. Eso me ha tocado verlo de cerca dentro de áreas COVID. Y bueno, pues muchas de ellas y de ellos han tenido un grado de afectación importante a nivel psicológico. Un gran porcentaje lo fue superando sobre la marcha, pero otro porcentaje estamos atendiendo por complicaciones asociadas pues a la situación psicológica. Esto es parte de lo que nosotros tuvimos que vivir aquí en la Ciudad de México. Los que queríamos podíamos acceder como alternativa para no exponer tanto a nuestros familiares a vivir en hoteles. Ahí yo al principio de la pandemia tomé esa opción, mientras me iba acostumbrando a las áreas COVID, mientras me iba acostumbrando a ponerme el equipo de protección personal, mientras salían mis primeros resultados después de estar un tiempo considerable en áreas COVID, y finalmente vi que me estaba cuidando bien, que las medidas de bioseguridad eran las adecuadas, que no me había contagiado, hasta que ya decidí regresar a casa con otras medidas de bioseguridad, pero más cerca del núcleo familiar. Y hasta este momento hay compañeros que todavía siguen viviendo en hoteles lejos de la familia, solamente se ven por los medios virtuales o bien de lejos a la puerta. Hay compañeros o compañeras que ayudan a llevar despensa a su casa, etcétera, pero no entran ni tienen una convivencia plena con su familia. Este es otro de los fenómenos que también se fueron dando. Una de las poblaciones vulnerables son los enfermos o los pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica grave, que están confinados en hospitales psiquiátricos. Por ejemplo, otro de los lugares vulnerables son las cárceles o los sistemas penitenciarios. De hecho, por ahí hay un artículo que también salió de forma reciente en donde estaban suspendidas ya los dictámenes de libertad o de libertad condicional por la pandemia. Y mientras, pues había gente que ya había cumplido su condena, que ya tenía que salir y pues estuvieron ahí expuestos a focos de infección que se estuvieron dando en el sistema penitenciario.
En el caso de los pacientes psiquiátricos, pues otra comunidad vulnerable. Otros en aquellos, por ejemplo, pacientes pues que estaban perfectamente saludables y después de convalecer por la enfermedad de COVID-19, salieron o egresaron con secuelas que les puede llevar inclusive a vivir o sobrevivir el resto de su vida con oxígeno. Situación de discapacidad que no se tenía previamente y que ya implica un proceso de adaptación en ese sentido. Entonces, junto con ello, van a haber fenómenos asociados a la bioética, al derecho, respuestas de la sociedad que han sido, no sé si vieron esta noticia en el hospital donde yo trabajo, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hay unos multifamiliares muy grandes y ahí, por ejemplo, de forma espontánea, los habitantes de ese multifamiliar ponían música todos los días a las 9 de la noche y pues se podía escuchar esa música para quienes estaban o estábamos en las áreas de atención COVID, de las cuales no podemos salir en ningún sentido hasta que termine el turno laboral. Pero también hubieron reacciones de violencia hacia el personal sanitario, pacientes que decidían, hace poco también salió una noticia de un paciente que quiso escapar, y pues se sale por la ventana de un 8º piso de un hospital y pues tuvieron que rescatarlo el personal de salud para que no se vaya a aventar, en fin. Entonces hubieron reacciones pues muy solidarias, donaciones, etcétera, y reacciones a nivel comunitario pues que son de llamar la atención por el nivel de violencia también que estuvimos observando. Bueno, pues hay también varios artículos al respecto sobre bioética y pandemia que nos hablan sobre el amor y la miseria humana, es decir, en circunstancias de adversidad o en circunstancias extremas, se habla a partir de estos estudiosos que podemos observar lo mejor y lo peor de la humanidad. También se suscitaron algunos otros aspectos en el campo de la bioética, dilemas como qué pasaba cuando los respiradores no eran suficientes, los ventiladores no eran suficientes, cómo decidir hacia quién se le va ese ventilador o ese respirador y cómo seleccionar un paciente, qué paciente es más importante sobre otro. Ya en sí mismo ese dilema es escandaloso. El tema de cómo acompañamos a un paciente a morir, cuando son pacientes dentro de áreas COVID que no tienen acceso a la presencia de sus familiares, que solo estamos el personal de salud, que el personal de salud también está sobreexpuesto al virus y cómo podemos ayudarle a estos pacientes a morir de la forma más digna posible, en paz y además apegándonos a la ley. Hubieron otros eventos sobre el tema de la distribución de los equipos de protección personal que hasta este momento sigue siendo pues todo un dilema bioético a nivel internacional. La cantidad de contagiados que hay de personal sanitario en las diferentes partes del mundo. Sabemos que nuestra estadística en México, no solamente de pacientes fallecidos, sino de personal sanitario, es una de las más altas del mundo. Y eso ya en sí mismo plantea un dilema bioético sobre diferentes aristas. Si se tiene el equipo de protección adecuado, si se usa de manera adecuada, si se repartió de forma equitativa y de manera adecuada en cuanto a forma y en cuanto a tiempo. Si contribuye el cansancio que muchos de los compañeros tienen en este momento y cómo se puede remediar una situación de esta naturaleza. Otros aspectos bioéticos sobre el tema de los cuidados paliativos en pacientes enfermos por COVID-19, considerando que hasta este momento el comportamiento del virus y de la enfermedad no es totalmente clara para el personal que ha estado atendiéndola. Y bueno, pues así como ven ustedes, hay diferentes circunstancias que nos han sacudido en números y a nivel social. Otros de ellos tienen que ver con el tema de los cadáveres, con el manejo de los mismos, con el tema inclusive del duelo, de los funerales, de los rituales. Hoy justamente me decía una compañera, y además es personal sanitario, que no sabía cómo frenar a su papá, adulto mayor con comorbilidades, porque quería ir a su tierra, a Michoacán, a despedir a familiares que se han muerto por COVID y se murieron de forma prácticamente paralela, de tal manera que hicieron la ceremonia casi de forma conjunta. Y bueno, pues ahora me decía mi compañera hace un ratito que hablaba conmigo, la estuve asesorando en algunas cosas para poder ayudar a su papá, y pues que el papá se había cuidado muy bien, que ella lo estaba protegiendo ahí con todo el equipo de protección que le sugerí que llevaban, pero ahí en la comunidad estaban todos ingiriendo alcohol,
comiendo, nadie con ninguna medida de protección, una comunidad con un índice alto de contagios y en donde vemos que en los códigos que tienen que ver con nuestros usos, nuestras costumbres, tienen un peso importante en el manejo de la pandemia. Y así sucesivamente, hoy, por ejemplo, es el Día Internacional que tiene que ver con el derecho a decidir en relación al aborto, y pues uno de los países o en los lugares donde es permitido el aborto, se suspendieron en algunos lugares este tipo de procedimientos por considerarlo un procedimiento no esencial. Todos esos son dilemas bioéticos, entre muchos otros, que fueron sucediendo durante la pandemia y que a cada uno de nosotros como profesionales de la salud nos atañe conocer, nos atañe informarnos, más aún si estamos en este proceso de formación en tiempos de pandemia. ¿Qué sucede con el mundo después de la pandemia? ¿Cuál es su impacto psicosocial? Pues bueno, del pronóstico hace unos meses nos decía los chinos, es que todo el mundo en Wuhan padece un trauma. Estoy hablando ya en una fase intermedia de la pandemia. Y en ese momento los especialistas se pronunciaban comentando que habrían consecuencias psicológicas de la cuarentena y habrían consecuencias psicológicas experimentadas por el personal sanitario pasados los 6 meses. Pues hemos pasado los 6 meses. Y bueno, pues ahí ven ustedes cómo en el 2006 el tema o el cataclismo principal que nos estaba preocupando es el calentamiento global. Después vino en el 2017 pues otra de los virus que nos pusieron en alerta, como es el ébola. Y bueno, en el 2020 estamos enfrentando el coronavirus con varios de los pronósticos que se comentaban para los diferentes países, en donde se visualizaba una serie de dificultades o de crisis económicas, sociales, políticas y psicológicas que no se resolverían pronto. Es decir, se estima que este cataclismo, digamos, en términos de sanidad, de alguna manera va a llevar, pues, al menos un par de años en resolverse en todos estos niveles. Y vemos parte de la nueva normalidad hace algunos meses, cuando lo que primaba era, pues, la cuarentena, vemos los espacios vacíos, y después empezamos a ver en la imagen del lado derecho cuando inicia la nueva normalidad con una serie de modificaciones al respecto. Esta imagen me parece muy curiosa porque es del 2002, ¿no? Y nos parecía así muy futurista, de un fotógrafo muy reconocido también a nivel internacional. Y vean al perrito ahí con su burbuja protectora, la persona ahí que lo cuida, su dueña con su burbuja también protectora. Y pues qué chistoso y qué trágico a la vez que en estos momentos estamos en una nueva normalidad donde requerimos parte de esa protección. Este es un pequeño video que les voy a poner, que es un poco chusco, sobre la vida cotidiana y varias de las modificaciones que están haciéndose, algunas bien, otras las intentamos hacer pero no nos salen y otras de plano ni siquiera las seguimos. No van a escuchar el audio, pero ahí van viendo ahí un poco haciendo mofa de las reuniones sociales y un poco articulando varias de las medidas de bioseguridad en la vida cotidiana, que hoy por hoy tenemos que cuidar. Para los latinos, pues este ha sido un problema porque somos muy sociales, estamos acostumbrados pues a las reuniones, a compartir la comida, a compartir la bebida, a nivel familiar, a nivel social, y pues este es un tema que nos ha costado pues un incremento de contagios ante la nueva normalidad y prácticamente una buena parte de la pandemia en donde se han mantenido estables los contagios. Aquí vemos algunos de los cambios en las modificaciones urbanas que están sucediendo en varios puntos del mundo. Esta es parte de la nueva normalidad, por ejemplo, esta pareja de compañeros que también han tenido que hacer muchas modificaciones. Ellos estaban en días de intentar embarazarse, por ejemplo, y pues los dos asignados a áreas COVID. Y bueno, pues ese es el amor en los tiempos de pandemia para ellos.
pues yo que me iba a imaginar que iba a estar en área COVID, mi campo de especialidades son las neurociencias aplicadas. Todo el personal sanitario que nos quedamos para la pandemia nos fuimos a área COVID de forma asignada, y pues cuando me iba yo a imaginar que iba a estar con todo este equipo de protección personal, y mucho menos que iba a incorporar a mis procedimientos de intervención en salud mental a un perrito. Y que ven ustedes ahí el perrito, que se volvió además famoso a nivel mundial, a nivel internacional, realizando este tipo de intervenciones de apoyo al personal sanitario. Aquí ven pues las colas para el súper, ahorita eso ya se va normalizando poco a poco. Parte de las recomendaciones que se han hecho: distanciamiento físico, incrementar el confinamiento en casa, reducir la movilidad, limitar el contacto con viajes, trayectos, no tocar con la palma de los dedos ni la palma ni la mano, aumentar limpieza e higiene, normalizar el uso del cubrebocas. Bueno, pues ahora estamos en el regreso paulatino de las actividades que han implicado diferentes maneras de entender nuestra normalidad, desde la forma de morir, desde la forma de realizar rituales. Desafortunadamente me han tocado diferentes personas conocidas, desde amistades de la secundaria, preparatoria, de la carrera, amistades dentro del campo sanitario que han fallecido, y las misas, las despedidas han sido, en la gran mayoría de ellos, por vía Zoom, de manera virtual. La forma de acercarse o despedirse de familiares ha cambiado. Para nosotros ha sido muy impactante, para mí en especial cuando estamos ayudando a pacientes a comunicarse con su familia, a despedirse inclusive antes de ser intubados, porque no sabemos cómo va a ser la respuesta a la intervención. Ha sido una de las cosas más difíciles y complicadas que a nivel profesional me ha tocado vivir. Y bueno, pues han cambiado inclusive los aspectos sexuales, el impacto en la sexualidad, ¿no? Hay hasta memes sobre el tema de la protección, que ya no solo incluye los preservativos, sino que ahora también el cubrebocas, las fiestas, las reuniones sociales para quienes se han intentado apegar a la nueva normalidad, como las reuniones presenciales, pues en este momento son vistas inclusive hasta como clandestinas o con malos ojos. Han habido protestas sociales de todo tipo, desde personal sanitario, desde gente que está en desacuerdo con el uso de cubrebocas, desde protestas de otra índole, y eso nos ha obligado a realizar una serie de modificaciones en todos nuestros procedimientos. Ya hablando en especial, y con esto voy cerrando la charla, nosotros incorporamos, por ejemplo, algunas estrategias para tratar de evitar o limitar hasta donde fuera posible la sobreexposición. En un inicio, varios de nosotros pues teníamos que estar prácticamente todo el tiempo laboral dentro de áreas COVID, con el riesgo que eso implica. Y bueno, pues llevamos al desarrollo de la implementación de mini robots que ven ustedes ahí: Davinchito Robotino, Covidia Robotina, Consejina Robotina y Camelia Robotina, que estuvieron asignados a área COVID desde mayo en adelante, con el objetivo de ayudarnos a realizar procedimientos a través de la telepresencia con estos robots, procedimientos psicológicos, neuropsicológicos dentro de áreas COVID. Ahí ven varios de los ejemplos que fuimos implementando de a poco, con el uso de celulares. Ese dispositivo, por ejemplo, hicimos un carrito, ese carrito se podía desplazar por control remoto. Podíamos nosotros ir metiendo el dispositivo con el control remoto, y ya nada más nos ayudaba el personal, por ejemplo, que estaba dentro de áreas COVID, a poder realizar esta implementación y que el paciente pudiera tener comunicación con la familia. Esta otra paciente pues estuvo intubada, una paciente que había sido mamá recientemente. Afortunadamente tuvo a su bebé un poquito antes de que se detonara la pandemia. Desafortunadamente se contagia en un súper, ella es lo que estima que fue en un súper, y a partir de ahí se complica, se queda intubada más de un mes, sale de la intubación y tenía problemas importantes en la memoria reciente. Apenas ahí ya se estaba recuperando con mejores resultados, y pues estaba teniendo comunicación con su familia. Ahí ven a Davinchito Robotino. Davinchito Robotino ahí está ya entrando a la zona de alto riesgo. Lo que permite Davinchito Robotino y las Covidias, estos mini robots, es brindar una imagen y audio a el paciente hacia sus familiares y poderse comunicar de manera bidireccional. También nos auxiliaba en el pase de visitas para que nosotros no estuviéramos tan expuestos
de forma continua al virus y pudiéramos resistir el resto de la pandemia con menor probabilidad de contagio. Ahí estamos haciendo otras pruebas con Covidia robotina y con Consejina robotina. Yo al principio, pues, hasta la fecha, hasta hace poquito ya dejé de entrar por completo a áreas COVID, eso fue, yo creo que hace como un mes o menos de un mes, pero mientras tanto podíamos dividirnos las actividades con nuestros ayudas o mecanismos robóticos, y como ven ustedes en algunas otras partes del mundo, pues ya se han implementado robots para la atención en tiempos de pandemia, desde robots que auxilian con procedimientos médicos. Esa es parte de todo el equipo que estamos asignados a área COVID. Tenemos que hacer trabajo interdisciplinario, enfermería, medicina interna, nutrición, rehabilitación, psicología, neuropsicología, todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Eso fue parte del equipo de protección personal que incorporamos también para ver al paciente COVID. Lo hicimos de esa manera para poder aplicar todas las pruebas, tanto psicológicas como neuropsicológicas, y monitorear la evolución del paciente. Hicimos una serie de ensayos previos para checar cada paso de bioseguridad. Ahí, por ejemplo, ven con el uso del papel. El papel, una vez que lo rellenaba ya el paciente, lo destruíamos dentro de área COVID y teníamos ya nada más el archivo digital de ello. Eso es parte del consultorio virtual que la mayoría de nosotros hemos tenido que implementar. Nosotros lo implementamos desde el inicio de la pandemia para ver los pacientes de la consulta externa, ver pacientes no COVID como ustedes observan en esta imagen, pacientes que estaban en tratamiento por cáncer, pacientes oncológicos, que en este caso la paciente pues entró también en un estado de crisis emocional, está con la mamá conectada, y pues nosotros podíamos atenderlo aún estando en contexto hospitalario dentro de área COVID. Aquí tenemos otro paciente hospitalizado, también esa fue otra de nuestras implementaciones, darle seguimiento a los pacientes hospitalizados dentro de área COVID de manera virtual. Todas nuestras evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, ejercicios de rehabilitación neuropsicológica, los incorporamos a una plataforma virtual para seguir trabajando con nuestros pacientes, por ejemplo, niños con déficit de atención, con hiperactividad, seguimos trabajando hasta la fecha con todos ellos. Y bueno, pues esta ha sido parte de las adaptaciones y del humor mexicano. Ahí ven ustedes la imagen de un cubrebocas que se pone la persona que está trabajando en un Oxxo, y pues hemos encontrado varias iniciativas, algunas curiosas, otras no tanto, donde incorporamos el sentido del humor a esta nueva normalidad. Y bueno, pues también ha habido un planteamiento sobre cómo tendrían que ser los hogares del futuro, cómo adaptar, por ejemplo, pues el trabajo, el turismo, inclusive frivolidades como pueden ser las pasarelas de moda, los aeropuertos, la forma de viajar, el ir al cine. Ahora aquí han hecho algunas adecuaciones donde uno paga una cantidad de dinero por ir solamente tu familia, por ejemplo, pero bueno, pues ese tipo a lo mejor de rutinas de esparcimiento no todo el mundo se la puede permitir. Ahí ven ustedes algunas adaptaciones en restaurantes. Y bueno, pues parte de lo que ha sido esta nueva normalidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sociológico, resulta fascinante. Y desde el punto de vista de la realidad, pues resulta alarmante. Los factores de riesgo pues han puesto en jaque a varias poblaciones vulnerables. Ya sabemos que la pobreza es uno de los temas importantes, el acceso al agua, el acceso a la comunicación. Otra de las cosas ahora que estamos viviendo es el analfabetismo digital. Los profesores están haciendo un esfuerzo por impartir sus clases online, por tomar las clases los alumnos en la televisión o de manera online, de ser autodidactas en muchos sentidos y además lidiar con aspectos que tienen que ver con la vida familiar, el no salir de casa. En fin, esto ha sido pues una vorágine de cambios que se han suscitado y que nos llevan pues a recomendaciones generales como organizar la rutina, mantener la mente ocupada, realizar actividad física con las precauciones que debemos hacerlo, cuidar las relaciones cercanas, cultivarlas, buscar el contacto social, no anticipar acontecimientos y tratar de vivir en el presente, informarse de manera dosificada, con fuentes confiables, y si somos profesionales de la salud, con fuentes científicas. Hacer uso productivo del tiempo libre, cuidar el sueño y la alimentación,
Si hay conflictos en casa, buscar alternativas de solución, y si hay violencia intrafamiliar, la resolución debe ser inmediata y tajante. Buscar ayuda profesional si lo requerimos. Ya hay varios lugares donde nos ofrecen apoyo psicológico gratuito. Seguir las recomendaciones para el cuidado de la salud integral. Mientras más tiempo tardemos libres de contagio o en contagiarnos, mucho mejor será. Usar de manera adecuada el equipo de protección personal para la vida cotidiana. Cultivar el mundo interior, nuestros pasatiempos, el uso del tiempo libre. Y bueno, pues nuestra nueva normalidad es ahora nuestro presente, y ese presente tiene que ser adaptado, tiene que ser modificado. Y pues bueno, aquí ven parte de la labor que hicimos con Proyecto Harley el Tuerto, que cumplía con el objetivo de brindar apoyo emocional asistido con CAN o con un perrito dentro de áreas COVID, una intervención única en el mundo, muy original, caracterizada además por tener uno de los protocolos de bioseguridad más importantes o más eficientes del mundo. Y bueno, pues este perrito que tuvo su entrenamiento durante pues prácticamente toda su vida para asistir a apoyos en apoyos psicológicos de carácter emocional. Antes de la pandemia, realizaba estas intervenciones en pacientes psiquiátricos, en pacientes con enfermedades neurológicas, en grupos de apoyo terapéutico, y lo logramos incorporar a una intervención que inició su labor en mayo, que sigue su curso y que ha tenido excelentes resultados. Les pongo un video, no se escucha el audio, pero pues las imágenes hablan por sí solas. Ese es un video en un documental que nos hace la UNAM sobre la labor realizada durante este tiempo de pandemia. Se realizaron alrededor de 2.500 intervenciones, se visitaron 11 hospitales, se realizaron estas intervenciones dentro de 60 áreas COVID aproximadamente. Y pues bueno, los resultados fueron impactantes. Alrededor del 95% de la población de compañeros con los que trabajamos reportó bienestar, disminución de la ansiedad después de realizar estas intervenciones, y dentro de áreas COVID se volvió de alguna manera un ícono de agradecimiento, de solidaridad para el personal sanitario dentro de áreas COVID. Ahora Harley el Tuerto está de vacaciones, debe reintegrarse a la fase 3 de su intervención a mediados de octubre, y pues bueno, es un protocolo que ha suscitado pues curiosidad e interés en el mundo. Se dieron ya más de 150 entrevistas, entre entrevistas digitales, en programas, las traducciones que se han hecho a diferentes idiomas. Y pues bueno, superó por completo nuestras expectativas en cuanto al impacto, a los resultados que se han obtenido de este proyecto que se denomina Proyecto Harley el Tuerto. Ahí ven parte de las intervenciones realizadas en 11 hospitales que se visitaron. Harley, como ven, trae su equipo de protección perruna, que cumple con el objetivo principal de facilitar la limpieza y la desinfección después de la intervención y no dañar ni su pelaje ni sus patitas. Y bueno, pues es una intervención de carácter interdisciplinaria, donde están adheridos otros profesionales que han ido asesorando el proyecto, desde el área de medicina interna, bioseguridad, bioética, enfermería, en área de salud mental, psiquiatrías, psicología, neuropsicología. Y pues bueno, el grupo interdisciplinario que ha ayudado a la configuración de esa intervención le da una seriedad científica y pues de alguna manera ha tenido que ver con los resultados que se han obtenido. Y este es el último video, les decía yo, de la implementación para procedimientos psicológicos y neuropsicológicos dentro de áreas COVID, de robots o de mini robots. Hace ya casi 2 meses escalamos la intervención de los mini robots a una robot humanoide, que es la que ven ustedes ahí. Ese proyecto lo estuvimos implementando, o más bien desarrollando desde mayo, que empezamos con los mini robots, y logramos escalar el proyecto a un robot humanoide que nos permite
otro tipo de procedimientos mucho más completos dentro de área COVID, y que ahí estamos, miren, con la Luchi Robotina, se llama la robot, y pues nos permiten estar menos tiempo en áreas COVID, menos expuestos, y realizar además una serie de procedimientos mucho más amplios de los que podíamos hacer con los mini robots o inclusive de manera presencial. Ahora ya con la Luchi Robotina, pues prácticamente las intervenciones se han regularizado y se ha ampliado la cobertura, permitiendo además a los pacientes tener un enlace y una comunicación muy cercana con sus seres queridos, que eso es uno de los problemas mundiales que han sido tema en el mundo a nivel internacional para poder facilitar la comunicación del paciente con el equipo de salud, del equipo de salud con el paciente y el paciente con sus familiares. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí, híjole, doctora, creo que nos gustaría escucharla más tiempo. Realmente ya se acabó el tiempo. Muy interesante todo. Ya terminó. Sí. Y bueno, pues... Adelante, doctora. Sí, ya terminó. Pues sí estoy monitoreando el tiempo, es que nos atrasamos un poquitín. Ya terminó. Hay que adaptarnos entonces a las nuevas circunstancias con precaución, pero no a vivir con miedo. Y pues bueno, ahí tienen parte también un pequeño video, una imagen de compañeros pues bailando casino, que es el género que bailo yo, dentro de áreas de riesgo, pero con las precauciones adecuadas. Ese es mi correo electrónico y con todo gusto veo algunas de sus preguntas y comentarios. Adelante. Es correcto, doctora. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas. De verdad es admirable el trabajo que ha hecho usted. Sin duda, el apoyar a este tipo de pacientes y al personal de salud es fundamental, viéndolo desde el punto de vista psicológico. El apoyo, el seguimiento, todo esto, el monitoreo que ustedes realizan es totalmente admirable. Es un privilegio realmente contar con esta experiencia tan grande como es la de usted en el campo que estamos viviendo. Desafortunadamente, no estamos preparados para muchas cosas o para cómo afrontar esta enfermedad. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Itzel Gabriela dice que es excelente que apoyen al personal de esta manera. Miriam Elizabeth nos dice que es cierto, que iniciarán pruebas de la fase 3 de vacunas en México en octubre. Híjole, como que aquí todavía, no sé si usted tenga alguna información, doctora. Sí, de hecho ya se publicó al respecto que México va a participar. De hecho, yo ya me anoté, pero yo creo que ya me voy a sacar de la lista porque ya vi que hay efectos secundarios graves. Entonces ya mejor me espero. Pero sí, miren, la verdad es que hay varios ensayos con el tema de las vacunas, pero lo que estimamos en los grupos de estudio y de discusión que tenemos es que esto va a tardar y hay que prepararnos para ello. Entonces hay que observar cómo va la carrera del tema de las vacunas, qué efectos va produciendo, pero hay que ser muy mesurados al respecto y prepararnos como lo estamos haciendo ahora, para enfrentar esta nueva vida que tenemos y que va a llevarnos un tiempo salir de esta circunstancia. Es correcto. Elizabeth nos dice que muy interesante. Adriana, Liliana también piden muchos que usted nos pueda compartir su presentación. Yo creo que en algún momento pues lo solicitan aquí mucho nuestro público. Nos pregunta Itzel Gabriela Sandoval, ¿el perrito participó en todo México o solo en un lugar específico, en algún estado?
Sí, si ustedes buscan ahí Harley y el Tuerto, les van a salir ahí varias notas al respecto. La primera fase fue Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde estuvo interviniendo durante 2 meses continuos junto al equipo de salud mental, todos los turnos, de lunes a domingo, en un cronograma bastante intenso para todos. Después la fase 2 fueron 11 hospitales en total, principalmente del centro de México, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Y en esos inters, entre fase 1 y fase 2, Harley tiene que tomar sus vacaciones. Entonces está todavía en su segundo periodo vacacional, concluirá ese periodo vacacional e iniciará muy probablemente la fase 3 en cuanto sus veterinarios nos digan, muy probablemente para mediados de octubre. Perfecto, muy bien, doctora. Nos dice José Job Guerrero, si la técnica del tuerto es efectiva, ¿por qué no ponerlo en práctica en más unidades? Bueno, porque solo hay un Harley y el Tuerto en este momento, y hasta este momento, bueno, no es llevar únicamente al perrito a áreas COVID, el protocolo de bioseguridad es bastante complejo, bastante desgastante también para su servidora y pues implica un riesgo de contagio alto si no se llevan bien las cosas para quien opera esa intervención, en este caso, mi caso. Afortunadamente, pues después de 6 meses de laborar en áreas COVID no me he infectado, he estado sobreexpuesta y hasta este momento todo se ha llevado bien, pero llevar a cabo un protocolo de esta naturaleza, imagínense un perrito en área COVID, pandemia, pues al principio fue una cosa así como pues muy llamativa, ¿no? Por decirlo de una forma light, pero se suscitaron muchas discusiones académicas, científicas al respecto, en todas nos han felicitado, a nivel internacional nos han distinguido, pero sí es un esfuerzo importante el que hay que realizar y pues también hay que cuidar la salud del coterapeuta, que es Harley el Tuerto, y pues también yo tengo que cuidar la mía para aguantar el resto del tiempo asignada a mis tareas hasta que la pandemia concluya. Claro, doctora. La Coordinación General del Instituto de Estudios Superiores de Enfermería nos dice si existe alguna línea telefónica a nivel nacional para apoyo a personal de salud en situación de crisis. Esto es muy importante. Sí, de hecho ya si ustedes también, no tengo el dato a mano, pero con todo gusto se los mando. La UNAM ya tiene una línea de apoyo que está funcionando bastante bien. También la Secretaría de Salud está implementando algo similar y hay varias organizaciones que están ofreciendo este apoyo psicológico gratuito en tiempos de pandemia. Estoy leyendo varios aquí comentarios sobre el tema de la recuperación que estuvieron con COVID y demás. Y bueno, aquí lo más importante es sí nos podemos reinfectar, eso es lo que nos dice la evidencia científica. Número 2, acuérdense que un alto porcentaje podemos ser portadores asintomáticos y seguir contagiando de la misma manera. La evidencia científica, aunque no es determinante hasta este momento, nos habla que un segundo momento de infección o de reinfección puede complicarse si en la primera vez no tuvimos síntomas de gravedad, hay mayor riesgo de complicarse en una segunda ocasión y por eso es importante cuidarse. Dice Nereida, el perrito es considerado como fomite o existe, claro, todo puede ser un fomite, incluyendo un perrito o incluyendo su servidora, pero por ello nosotros tuvimos un protocolo de bioseguridad que es de los, digamos, más seguros hasta este momento del mundo y pues una evidencia de ello es que el perrito en todos sus controles bioquímicos y médicos salió libre de infección y yo también y pues el perrito se duerme conmigo, así que pues imagínense ustedes. Muy bien. Sí. Tenemos muchas más preguntas, creo que no daríamos fin a todas. Tienen precisamente algunas dudas sobre, por ejemplo, qué es lo que hace Robotina o Robitina o la robots, cuál es su función. Rápidamente son apoyo psicológico, apoyo emocional, enlace con los familiares. No es que lo hagan solos, o sea, el concepto se llama telepresencia. El robot, en este caso, tiene su propia autonomía para moverse, se puede desplazar de manera autónoma por todas las áreas COVID y yo puedo estar realizando mis procedimientos a través de esa telepresencia que tiene, digamos, su autonomía dentro de áreas COVID. Puedo ayudar al paciente a realizar enlaces con sus familiares de manera rápida, sin que el familiar necesite saber sobre aplicaciones o el paciente tenga que tener a fuerzas un teléfono inteligente. Muchos de nuestros pacientes no lo tienen.
Y bueno, pues eso facilita también las intervenciones en cuanto al estado anímico que se le ofrecen a los pacientes. ¿Cómo se puede crear una fortaleza mental a los servidores de salud en áreas de alto riesgo, como es en el caso de pandemia? Eso creo que lo había contestado antes, doctora. Sí, pues miren, la verdad es que es un esfuerzo conjunto. O sea, en pandemia hemos aprendido, los que hemos estado ahí adentro, que principalmente tiene que ver con la solidaridad entre todos, con ser sensibles entre todos, con sensibilizarnos sobre los diferentes momentos o etapas que vamos a pasar, desde irritabilidad, tristeza, enojo, frustración, cansancio, apoyarnos entre todos y desde luego si existe el recurso del psicólogo o del personal de salud mental dentro de áreas COVID, eso sería lo idóneo. La realidad es que no hay tantos recursos de salud mental, pero sí han surgido iniciativas desde líneas telefónicas, consultorios virtuales y bueno, Proyecto Harley y el Tuerto, que ha intentado dar una respuesta en un esfuerzo conjunto para ayudarnos entre todos. Muy bien, doctora. Bueno, pues vamos a dar por concluida, digo, nos quedamos con mucho más preguntas de nuestros invitados especiales, incluyéndola a usted. Consideramos, y yo creo que todos estarán de acuerdo, que en un segundo momento usted pudiera acompañarnos en otra videoconferencia como esta, a través de una... Agregar una cosa chiquita, es que hay varias preguntas que se repiten en relación a un tema. Recuerden que aunque se hayan contagiado, no hay evidencia de que se haga inmunidad. La evidencia es que hay una inmunidad que puede durar 3 meses, pero eso no nos protege de no infectarnos nuevamente. Lo único que nos protege es cuidarnos apropiadamente. Lo más importante de esos cuidados es el uso correcto del cubrebocas y el lavado de manos. Todo lo demás que ya nos han dicho las autoridades, pues es importante, pero esas dos cosas son fundamentales. Entonces, pues no confiarse si ya se contagiaron y pues asumir que no nos podemos reinfectar. Muy bien, doctora. Voy a ceder la palabra al doctor Eric Fernando González Castellanos. Él es nuestro director general del instituto y pues me gustaría escucharlo, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, un gusto conocerle por esta vía. Estamos sumamente satisfechos, contentos de que haya aceptado compartir su información, su experiencia. Sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas y me llama especial atención el trabajo que usted realiza. Por eso es que a través del maestro Joaquín García Orri, que tenía el contacto y el gusto de conocerla a usted, el hecho de que la salud mental sea atendida, sea visualizada como una necesidad dentro de este proceso de atención en la pandemia es sumamente importante. La gran mayoría de la información que a los trabajadores de la salud, me incluyo, nos llega relacionada con el proceso clínico del paciente. Las investigaciones muchas van en torno al proceso clínico, pero hace algunos años tuve la oportunidad de estar en unas actividades de la Secretaría de Salud que las titulaban ¿Quién ayuda a los que ayudan? Entonces, ese título, créame que a mí me ha dejado muy conmovido desde entonces, y en este momento las actividades que ustedes realizan, y en específico con la salud mental de los compañeros que están directamente en la atención, es una piedra angular para salir adelante de esta pandemia. Detrás de todos los elementos técnicos que hay un gran pánico, ya no digamos miedo, hay un pánico en la sociedad, hay un pánico en los compañeros. El hecho de hacer la conciencia básica sobre la prevención, pero pues seguir viviendo. El hecho de estar bajo el estrés, las condiciones de angustia, de pánico, pues es un círculo vicioso. Nos disminuye, nos baja las defensas, aumentan cortisol, etcétera, y es un círculo vicioso que nos lleva a enfermarnos e inclusive hasta enfermarnos psicológicamente con algunos otros padecimientos. Entonces, créame que es algo que le agradezco muchísimo. Creo que más que evidente la capacidad de convocatoria que usted tiene y a través de nuestro instituto, pues, tuvimos la saturación de nuestra página de límite de asistentes. Le dejo abierta
la oportunidad para que en una segunda ocasión nos pudiera acompañar. Tenemos una serie de proyectos presenciales en nuestro instituto y uno de ellos sería que usted nos acompañara, nos daría enorme gusto. La Ciudad de México y Pachuca pues están relativamente cerca. Pues no me resta más que agradecerle infinitamente de manera institucional, personal, de parte del Instituto de Estudios Superiores el ISFRENET, el personal docente, alumnos, todos los que el día de hoy tuvimos la oportunidad de escucharle, doctora. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Un gusto conocerle y escucharle. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Reitero mi agradecimiento a la honorable institución que usted dirige. Desde luego, mi afecto y mi respeto al maestro José García Orri, que me ha recordado en todos estos años. Le agradezco, maestro. Y bueno, pues a todo el equipo docente, a todos los alumnos, estoy muy conmovida y agradecida por su interés, por las preguntas que plantean. Creo que hay mucha necesidad de este tipo de intercambios y eso es algo muy positivo. Hay que seguir aprendiendo, hay que sobreponernos a la adversidad y ser mejores en la adversidad. Entonces, más aún como profesionales de la salud. Les agradezco a todos y pues estamos en contacto. Con gusto estaré con ustedes presencialmente y también virtualmente cuando me inviten. Un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, agradecemos a todos los participantes que estuvieron en esta webinar y próximamente estaremos notificando qué otra conferencia tendremos, precisamente relacionada a COVID y enfocada al personal de salud. Muchas gracias por asistir. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.